Vamos a meternos de lleno en otros temas y vamos a hablar de plagas que también suelen aparecer en esta época del año por el calor, y precisamente nos encontramos en nuestros estudios con Ernesto Berrocal. Él es biólogo, especialista en plagas, con quien vamos a conversar sobre una situación que preocupa particularmente a los vecinos de San Juan de Lurigancho, y es que ellos han denunciado y reportado plagas de ratas por todo el distrito, ratas de gran tamaño, y vamos a conversar precisamente sobre este tema con nuestro invitado. Ernesto, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Paco, por la invitación. Ernesto, ¿es común que en esta época del año las plagas y animales como las ratas y ciertos roedores incrementen su aparición, su reproducción? ¿Cómo combatimos esta situación? Mira, en realidad es mucho más común ver insectos. El crecimiento de insectos es en la época del año en calor, facilita más bien. La época de crecimiento para roedores vendría a ser cuando hay menos calor. Lo que sucede es que ahora hay una abundancia de alimento expuesto, llámese residuos que no son adecuadamente dispuestos, y eso favorece pues la reproducción de estos roedores. Adicionalmente tenemos problemas pues en el cuidado de los parques, los jardines, las zonas públicas, y eso hace que estos se desarrollen con facilidad. A mayor alimento, a mayor disposición de alimento, obviamente tenemos mayor crecimiento poblacional de los roedores, ¿no? Ahora, ¿qué responsabilidad tienen los municipios precisamente en, de alguna manera, controlar estas plagas? Porque hay algo que tú has mencionado que tiene que ver con el cuidado de áreas verdes y parques y jardines. Son lugares en donde usualmente solemos ver a estos animales. Sí, recordemos que las plagas necesitan 3 condicionantes para poderse desarrollar: alimento, agua y refugio. Entonces, si tenemos alguna de estas condiciones, vamos a tener mayor cantidad de roedores. En este caso, tenemos la combinación de un ambiente que no está adecuadamente tratado, parques y jardines que no tienen el corte de la vegetación adecuada, está descuidado, hay vegetación muy grande. Esto se convierte en refugio para los roedores. Y adicionalmente, si tenemos un inadecuado sistema de recojo de desperdicios, obviamente tenemos el alimento, entonces tenemos la combinación cuasi perfecta para el desarrollo de estas plagas. Y precisamente con motivo de los 489 años de la capital, se dio a conocer que uno de los principales problemas que afronta la capital es el recojo de residuos. Hay un mal manejo y una mala gestión de los residuos en Lima. Pero antes del recojo comienza con la disposición, entonces también involucra a las personas, a los ciudadanos, cómo estamos haciendo nuestra disposición final de residuos, ¿no? En muchos distritos hay horarios particulares, sin embargo muchas veces no se respetan los horarios, entonces se saca la basura ya cuando el camión ha pasado, y obviamente la exposición de esta basura está en horas inadecuadas o está en horas hasta el siguiente recojo. Entonces hay un tema compartido entre el ciudadano y el sistema de recojo. Obviamente hay falencias en muchos distritos porque no hay la suficiente economía como para poder sustentar los servicios de recojo adecuado. Y esto se agrava, pues hay distritos donde tenemos cúmulo de basura por mucho tiempo. Ahora, es importante lo que tú hablas de la disposición de los residuos, es decir, deberíamos tener en casa, por ejemplo, tachos en donde sabemos que vamos a colocar los elementos orgánicos tapados. Eso es importante. Claro, desde ahí comenzamos, ¿no? Hacer una disposición adecuada significa separar lo que podemos reutilizar, como son cartones, plásticos, papel, y los residuos orgánicos, que son los que al final son los que se convierten en atrayente porque le va a proveer alimento a no solamente a roedores, ¿eh? También tenemos problemas con cucarachas, con moscas, que vienen bajo la misma situación, la misma condicionante. Entonces, el problema de plagas está muy relacionado a la disposición final de residuos que son alimento para ellos. Claro, y ahora, hablando específicamente del tema de los roedores, que es lo que le está preocupando a los vecinos de San Juan de Lurigancho, yo te quería preguntar por esto, porque los roedores también son vehículo de transmisión de, por ejemplo, las pulgas de las ratas, que sabemos que producen enfermedades sumamente serias. Entonces, no es poca cosa preocuparnos por la aparición de estos animales en esta época del año. Y en definitiva, el número, o sea, la capacidad reproductiva que tienen los roedores también es bastante alta y hay que tener en consideración. Un roedor hembra puede reproducirse, el periodo de gestación demora solo 21 días, que es bastante corto. 3 semanas. 3 semanas, y puede tener, dependiendo de la especie, entre 7 a 12 crías por camada. Entonces imagínate la capacidad reproductiva, y adicionalmente de las crías que también pueden reproducirse rápidamente a partir de 21 días y cada 21 días poder tener generación. Entonces se estima que una pareja de ratas
podría tener en total en descendencia al final del año 20.000 ratas. Entonces no es poca cosa. Si hay disponibilidad de alimentos, si hay refugio y si hay agua, las condiciones son perfectas para el desarrollo. Ahora, otro tema que es importante y que suele ser la preocupación en esta época del año, Ernesto, son los mosquitos, ¿no? Que van a traer evidentemente también consecuencias en la salud como el dengue, la chikungunya, el Zika. ¿Cómo de alguna manera en nuestras casas podemos controlar la aparición y la proliferación de estos insectos, más allá de, digamos, de las recomendaciones típicas que el Ministerio de Salud siempre da de mantener los reservorios de agua volteados, no tener espacios en donde se acumule el agua? ¿Cómo podemos controlar esa situación también? Es que, Paco, en realidad la fórmula maestra, si no se cumpliera, sería esa, sería que nosotros tengamos cuidado de los recipientes de agua, porque es ahí donde se reproducen. Entonces, si nosotros podemos evitar o limitar el dejar expuesto recipientes con agua, vamos a limitar también la reproducción posterior de los insectos. Recordemos que en época de verano el periodo de reproducción de ellos se reduce drásticamente, entonces lo hacen mucho más rápido. En 3 a 5 días podemos tener nuevas generaciones de insectos. Un mosquito hembra podría colocar entre 200 a 400 huevecillos. Imagínate, cada 3 o 5 días tener esa capacidad de reproducción. Entonces, la disposición de agua en este problema es el principal factor. En el caso del transmisor del dengue, del chikungunya, del Zika, es el Aedes aegypti. Y el Aedes aegypti necesita agua limpia, entonces está mucho con la disposición de que nosotros hacemos del agua. Obviamente hay lugares donde el agua potable no llega a través de las cañerías y tenemos que almacenarla. Entonces este almacenamiento debería ser en recipientes tapados y mantenerlo tapado mientras no lo estemos utilizando. Muchas veces no se cumple porque tenemos los recipientes expuestos y es obviamente un vehículo de transmisión bastante efectivo para la reproducción de estos. En los jardines también podríamos tener, a veces le dejamos el agua para las mascotas y está ahí expuesto, y esto también se puede convertir. Una chapita de bebida también podría convertirse en que contenga agua limpia, podría convertirse en capacidad reproductiva. Y ahora, Ernesto, ¿son efectivos? Yo he estado viendo por internet, por ejemplo, que en otros países, en América Central sobre todo, donde tienen una incidencia muy alta de estos mosquitos y sobre todo en esta época del año, el Ministerio de Sanidad de estos países les enseña a la población, por ejemplo, a hacer trampas para los mosquitos. ¿Es efectivo crear este tipo de mecanismos caseros, digamos? Creo que se les pone un poco de levadura y bicarbonato de sodio que atrae precisamente a los mosquitos, sí. Y eso evita que de alguna manera estamos haciendo una suerte de vape casero. No sé si es el... Sirve como técnica de monitoreo. Definitivamente ningún Ministerio de Salud de ningún país del mundo va a tener la suficiente capacidad operativa de poder cubrir grandes extensiones de terreno. Entonces, para eso tiene que aliarse con la comunidad. Y la comunidad, mientras nosotros le demos las herramientas con elementos como estos, que parece muy sencillo, pero que son altamente efectivos. Entonces, imagínate si cada casa tuviera 1, 2, 3 trampas de este tipo, que tuviera un control adecuado del agua. La verdad que los niveles de incidencia de dengue caerían drásticamente. Falta eso, falta ese tipo de comunicación y de concientización con la comunidad. Y por ejemplo, no sé si rápidamente podríamos explicarle a nuestro público la posibilidad de hacer estas trampas, porque como te digo, yo lo vi en internet y parece sumamente sencillo, es decir, es un poco de agua con una cucharada de levadura y una cucharada de bicarbonato. Sí, en realidad se necesita un recipiente de preferencia de color oscuro, con agua, no necesariamente al tope, sino 3/4 de la capacidad del recipiente. Agregamos una cucharada y media de levadura. En algunos casos se puede colocar azúcar, que puede servir en alguna, si le podemos agregar una lámina pegante, por ejemplo, esto se va a convertir en un detrayente, porque la levadura al fermentar, al tener reacción, va a generar anhídrido carbónico que simula a la respiración de las personas, entonces atrae a los insectos. Los insectos vienen atraídos por nuestra sudoración y nuestra emisión de anhídrido carbónico, entonces estamos simulando, viene el insecto, va a llegar a zonas donde también hay zona azucarada, que les sirve a ellos, y va a tener el agua va a dejar los huevecillos ahí y obviamente va a generar la muerte posterior de ellos, ¿no? Entonces es una trampa muy sencilla, tú lo mencionas en internet, hay varios métodos para hacerlo, pero esa es la forma más sencilla y más casera y de verdad que podríamos tener un buen elemento de control ahí. Después del otro lado también las cucarachas, bueno,
Lima, por ejemplo, en particular, no es raro caminar en las noches y ver a estos bichitos andar por las calles, pero en verano definitivamente ya es un poco más alarmante el panorama, sobre todo los que le tienen algo de miedo a estos insectos. Como te mencionaba, en la época de verano, cuando las temperaturas son más altas y la humedad también, sobre todo en la zona costera, es muy fácil ver insectos en gran proporción, cucarachas, moscas, mosquitos, obviamente por la misma disposición del verano. Y entonces sí estamos más expuestos y ellos obviamente van a buscar, como te mencionaba al principio, 3 condiciones: de alimento, agua, refugio. Al desarrollarse en mayor cantidad de la población, salen ellos a buscar alimento y es donde nosotros podemos observarlo. ¿Cómo controlarlos? Comenzamos de nuevo, nuevamente con la limpieza, una buena disposición de residuos. Claro, y en ese aspecto sí es muy importante que la comunidad participe, pero no solo la comunidad, sino también que de alguna manera los municipios comuniquen adecuadamente a los vecinos qué acciones tomar, ¿no? Digamos, se necesita una suerte de liderazgo también de parte de las autoridades. De eso se trata, ¿no? Y es lo que te mencionaba, la mayor cantidad de programas exitosos de control de cualquier especie, digamos, roedores, insectos, son aquellos que van a involucrar a la comunidad, porque son ellos el inicio donde se puede cortar esta reproducción. Entonces hay que involucrar a la comunidad a través de programas, a través de difusión, a través de conversatorios, que involucren y le den los conocimientos y las herramientas caseras. No hay necesidad de hacer grandes experimentos o grandes aplicaciones de productos. Con aplicaciones muy sencillas y de uso cotidiano se podría tener grandes resultados, ¿no? Muchas gracias, Ernesto, por haber estado con nosotros y por haber compartido también estos consejos que yo estoy seguro que sencillos, pero creo que pueden ser de gran ayuda, porque gran parte del problema de las plagas, como nos ha mencionado Ernesto Berrocal esta mañana, parte de la responsabilidad que tenemos nosotros de disponer adecuadamente, por ejemplo, nuestros reservorios de agua, nuestros residuos, cómo disponemos de ellos. Y los residuos orgánicos usted podría colocarlos probablemente en un tacho que tenga tapa para que los animales no encuentren esta fuente de alimento y puedan de alguna manera utilizarla, o los insectos de igual manera. Busquen en internet estas trampas para mosquitos, en verdad son bastante sencillas y pueden ayudarlo de alguna manera a combatir también esta plaga, y por supuesto la limpieza siempre es importante. Muchas gracias, Ernesto, por haber estado con nosotros. Ha sido Ernesto Berrocal, biólogo, que nos ha explicado precisamente algunos temas relacionados a las plagas que aparecen con las altas temperaturas.